Buenas tardes. Hoy nos correspondió sistemas somestésicos y químicos, presentados por Angie Caterín Castillo, Sandra Patricia Giraldo y María Esperanza Camacho. En la sensopercepción, el gusto se refiere a la capacidad de percibir sabores a través de las papilas gustativas en la lengua. Estas papilas contienen receptores que detectan diferentes sustancias químicas y transmiten esta información al cerebro para su interpretación como sabores básicos, dulce, salado, ácido, amargo y umami. El proceso del gusto. Podemos ver que el proceso del gusto tiene que ver con la recepción, la traducción, la transmisión, la percepción. Receptores sensibles a los sabores, nervios craneales, séptimo, noveno y décimo. Transportan la información desde la lengua hasta el cerebro. Tronco encefálico recibe y procesa la información inicial. Tálamo actúa como estación de relevo para la información sensorial. Corteza cerebral, área gustativa, donde se genera la percepción consciente del sabor. Vías nerviosas, la información gustativa viaja a través de tres nervios craneales principales: el nervio facial, séptimo, el nervio glosofaringeo, noveno, y el nervio vago, décimo. Y el nervio facial inerva los dos tercios anteriores de la lengua, transmitiendo información de los sabores dulce, salado y ácido. Nervio glosorofaringeo, noveno, inerva el tercio posterior de la lengua, transmitiendo información del sabor amargo. Nervio vago, décimo, inerva el paladar blando, la faringe, transmitiendo información de todos los sabores, elementos que permiten la generación del significado. El sentido del tacto es el sentido que nos permite percibir las formas, consistencias y las texturas de los objetos cuando entramos en contacto con ellos. También nos sirve para expresar afecto y seguridad hacia otras personas. El órgano del tacto es la piel, la membrana que se envuelve el cuerpo en su totalidad. En la piel se encuentran las terminaciones nerviosas destinadas a recoger los estímulos táctiles. Estos estímulos pueden ser una caricia, el roce de un objeto, la presión sobre una parte del cuerpo, las vibraciones, entre otros. El tacto se caracteriza por ser el más extenso de todos los sentidos, ya que no se concentra en una única región del cuerpo. Se desarrolla muy temprano en el embrión humano, antes que el resto de los sentidos. Además, es un sentido mecánico, es decir, depende del contacto directo con la piel. La importancia del tacto va más allá del simplemente tocar y reconocer objetos. La piel recibe el estímulo táctil o nocivo que activa los receptores correspondientes. De allí, el impulso nervioso pasa por la médula espinal hasta llegar al cerebro. El sentido del tacto, como los otros sentidos, depende del sistema nervioso central para procesar la información. Para esto, existen diferentes tipos de receptores que se comunican con el cerebro a través de las redes nerviosas. Los receptores del tacto de la superficie de la piel reciben el estímulo mecánico del exterior. Puede ser un roce, una caricia, un pellizco o un golpe. Cada tipo de receptor resulta muy sensible a una clase de estímulo sensitivo para el que está diseñado. Estos receptores transforman el estímulo externo en una señal eléctrica interna o impulso nervioso que viaja por los nervios sensoriales periféricos hasta la médula espinal. Desde la médula espinal, el impulso nervioso continúa hasta los centros cerebrales, donde se procesa la información y se determina el tipo de sensación que recibimos. Por eso, las personas que tienen problemas en la médula espinal pierden las sensaciones táctiles. Ahora seguimos con el sentido del olfato. El olfato, uno de los cinco sentidos, permite la percepción de olores a través de un proceso que involucra la interacción de moléculas odoríferas con receptores olfativos en la nariz, la transmisión de señales nerviosas al cerebro y la interpretación de estas señales con olores específicos. En el proceso del olfato tenemos varias etapas. Como primera, tenemos la captación del estímulo. Las moléculas odoríferas presentes en el aire ingresan a la cavidad nasal y entran en contacto con los cilios, que son estructuras en forma de pelo ubicados en el epitelio olfatorio, en la parte superior de la cavidad nasal. Tenemos también la recepción y la transducción. Estas moléculas se unen a receptores olfativos específicos en los cilios, desencadenando una serie de reacciones químicas que se traducen en señales eléctricas. También está la transmisión de la señal.
Las señales eléctricas generadas son transmitidas por las neuronas sensoriales olfativas a través del nervio olfatorio. También está el proceso en el cerebro. El nervio olfatorio lleva la información al bulbo olfatorio, que es una estructura del cerebro donde las señales son procesadas y luego enviadas a otras áreas cerebrales, incluyendo la corteza olfatoria y otras regiones asociadas con la memoria y las emociones. Y por último tenemos la percepción y significado. Finalmente, el cerebro interpreta las señales como olores específicos, asociándolos con experiencias previas y generando una respuesta emocional o conductual. Continuamos con las estructuras y vías involucradas en este sentido. Entonces tenemos el epitelio olfatorio, que es un tejido especializado en la cavidad nasal con receptores olfativos. Están los cilios, que son extensiones de las neuronas sensoriales olfativas que captan las moléculas odoríferas. También tenemos receptores olfativos, que son proteínas en los cilios que se unen a moléculas específicas. Están las neuronas sensoriales olfativas, que son células nerviosas que transmiten las señales al cerebro. Tenemos el nervio olfatorio, que es un nervio craneal que lleva la información desde la nariz al cerebro. Está el bulbo olfatorio, estructura del cerebro que recibe y procesa la información olfativa. Por último, tenemos la corteza olfatoria, que es un área del cerebro donde se interpreta la información como olores específicos. Para terminar, hablaremos de los elementos clave para la percepción del olfato. Están entonces las moléculas odoríferas, que son sustancias químicas que desencadenan la percepción del olor. Tenemos los receptores olfativos, que permiten la identificación de olores específicos. Está la transducción de la señal, que es un proceso de convertir la señal química en una señal eléctrica. Está también el procesamiento cerebral, que es la interpretación de la señal y la generación de una experiencia consciente. Y por último tenemos la memoria olfativa, que es el almacenamiento de experiencias olfativas para reconocer y asociar olores.